Existe algo curioso en la Biblia que casi nadie percibe. Millones de personas leen versículos todos los días, pero solo algunas realmente despiertan a lo que ellos están intentando revelar. Y aquí está el punto del que poca gente habla: algunos versículos no fueron hechos solo para ser leídos, sino para despertar algo dentro de tu alma. Tal vez ya hayas sentido eso. Lees un pasaje aparentemente simple, y, de repente, algo dentro de tu conciencia espiritual parece despertar. Es como si esa frase hubiera sido escrita exactamente para ti en ese momento. No es solo información. Es energía espiritual tocando algo profundo dentro de ti. Y es justamente ahí cuando muchas señales espirituales comienzan a aparecer. El problema es que la mayoría de las personas lee estos versículos de manera superficial. Pasan por los textos sin darse cuenta de que allí existen llaves espirituales capaces de cambiar completamente la forma en que alguien ve la vida, el propósito e incluso la propia relación con Dios. Cuando esas palabras son realmente comprendidas, algo cambia dentro de la mente, dentro del alma, y el camino del propósito divino comienza a revelarse de una forma que pocos consiguen explicar. Por eso, en el video de hoy, vas a conocer 10 versículos que despiertan el espíritu, pero que la mayoría de las personas nunca entendió completamente. Algunos de ellos pueden parecer simples a primera vista, pero cuando percibas el significado profundo que existe detrás de esas palabras, tal vez empieces a entender por qué ciertos momentos de tu vida parecen llevar señales de algo mucho más grande ocurriendo. Y tal vez, mientras escuchas cada uno de ellos, algo dentro de ti también comience a despertar. Romanos 12:2, no se conformen a este mundo. Existe un versículo que muchas personas leen rápidamente, casi sin percibir lo que realmente se está diciendo. En Romanos 12:2 está escrito: no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. A primera vista, parece solo un consejo espiritual común, pero quien comienza un verdadero despertar espiritual percibe que esta frase es mucho más profunda de lo que parece. En realidad, habla de salir de una forma de vivir automática, casi como si la persona estuviera siguiendo un guión invisible impuesto por el mundo. Y cuando alguien comienza a percibir eso, algo dentro de la conciencia espiritual empieza a moverse. Muchos maestros espirituales explican que este versículo habla de un cambio interno, no solo de comportamiento religioso. La renovación de la mente significa cambiar la forma de ver la realidad, a las personas e incluso a uno mismo. Es como cuando alguien comienza a darse cuenta de que vivió años en piloto automático, repitiendo patrones, creencias e incluso miedos que nunca cuestionó. ¿Has visto a alguien que, de repente, empieza a buscar silencio, reflexión, lectura espiritual o hasta momentos de oración más profundos? Muchas veces eso es el inicio de un despertar del alma, cuando la energía espiritual comienza a reorganizarse dentro de la persona. Un mentor espiritual dijo cierta vez algo interesante: el mundo siempre intenta moldear tu mente, pero Dios intenta despertarla. Por eso, pequeñas prácticas pueden ayudar en esa renovación interior. Por ejemplo, reservar algunos minutos del día para quedarse en silencio, leer un pasaje de la Biblia con atención o reflexionar sobre el propio propósito divino ya empieza a transformar la mente. Es como abrir una puerta que siempre estuvo ahí, pero que casi nadie percibe. Y cuando esa puerta se abre, comienzan a surgir señales espirituales que indican que algo mayor está ocurriendo, y es exactamente eso lo que aparece en el próximo versículo. Lucas 17:21, el reino de Dios está dentro de vosotros. Existe un momento curioso en la Biblia en el que algunas personas le preguntan a Jesús dónde estaría el reino de Dios. Muchos esperaban que hablara de un lugar físico, tal vez de un reino visible, algo que pudiera encontrarse en un mapa o construirse con poder humano. Pero la respuesta sorprende hasta hoy: el reino de Dios está dentro de vosotros. Esa frase, para quien está pasando por un despertar espiritual, cambia completamente la forma de entender la relación con Dios. Porque sugiere algo profundo: aquello que muchos buscan afuera, tal vez ya está dentro. Cuando una persona empieza a comprender eso, la conciencia espiritual comienza a expandirse. De repente, percibe que no necesita correr desesperadamente detrás de respuestas externas todo el tiempo. Muchas veces, la respuesta aparece en el silencio, en la oración, o incluso en un momento simple de reflexión.
Es como cuando alguien se detiene unos minutos del día, respira hondo, cierra los ojos y siente una paz que no sabe explicar. En ese momento, la energía espiritual comienza a alinearse, y la persona percibe que su alma siempre tuvo una conexión directa con algo mayor. Algunas personas relatan experiencias interesantes cuando comienzan a vivir de esa manera. Empiezan a percibir pequeñas señales espirituales en el día a día, una coincidencia inesperada, una palabra que aparece exactamente en el momento indicado, o incluso una sensación fuerte de dirección interior. Muchos llaman a eso intuición, otros voz interior, pero varios maestros espirituales dicen que eso forma parte del camino para descubrir el propio propósito divino. Y curiosamente, existe otro versículo que explica por qué algunas personas consiguen percibir esa verdad, mientras que otras pasan la vida entera sin verla. Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Entre todas las enseñanzas profundas que aparecen en la Biblia, este versículo suele pasar desapercibido para mucha gente. En Mateo 6:22 está escrito, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. A primera vista, parece solo una metáfora simple, pero cuando alguien comienza un verdadero despertar espiritual, percibe que existe algo mucho más profundo escondido en esas palabras. Jesús no estaba hablando solo de visión física, sino de percepción, de cómo la conciencia espiritual ve el mundo alrededor. Piensa por un instante, dos personas pueden vivir exactamente la misma situación, pero verla de maneras completamente distintas. Una ve problemas, miedo y escasez. La otra percibe aprendizaje, propósito y dirección de Dios. Eso sucede porque aquello que alimenta la mente también influye en la energía espiritual. Cuando alguien pasa el día entero consumiendo miedo, noticias negativas o ambientes cargados, es como si la lámpara interior se fuera debilitando cada vez más. Por otro lado, cuando la persona busca sabiduría, silencio y reflexión, el alma empieza a iluminarse de adentro hacia afuera. Un ejercicio simple que muchos mentores espirituales sugieren es observar aquello que permites entrar por tus ojos todos los días. ¿Qué tipo de contenido consumes? ¿Qué tipo de conversaciones escuchas? Incluso el ambiente donde pasas más tiempo influye en tu energía. Algunas personas, cuando empiezan a cuidar eso, relatan algo curioso, comienzan a percibir más señales espirituales en lo cotidiano, como si la mente finalmente estuviera lo bastante limpia para percibir la dirección del propósito divino. Y el próximo versículo explica exactamente por qué muchas personas permanecen atrapadas sin percibir esa verdad. Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Existe un versículo que suena casi como una alerta espiritual, y muchas personas pasan por él sin percibir su profundidad. En Oseas 4:6 está escrito, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No dice que las personas se pierden por falta de fuerza, riqueza o inteligencia, sino por falta de conocimiento. Y cuando alguien comienza un verdadero despertar espiritual, esa frase adquiere un significado completamente diferente. Porque revela que muchas limitaciones de la vida no vienen de afuera, sino de aquello que la mente todavía no ha comprendido. Piensa en cuántas personas pasan años repitiendo los mismos ciclos, los mismos miedos, los mismos errores, las mismas frustraciones. Muchas veces no es falta de capacidad, sino simplemente falta de conciencia espiritual sobre quienes realmente son. Cuando alguien comienza a buscar sabiduría, ya sea leyendo textos espirituales, reflexionando sobre la propia vida o buscando momentos de silencio con Dios, algo empieza a cambiar. La energía espiritual se reorganiza y la persona empieza a percibir que su alma siempre estuvo intentando aprender algo a través de las experiencias. Un mentor espiritual explicó cierta vez esto con una analogía simple: imagina a alguien caminando en un cuarto oscuro. Mientras no hay luz, la persona tropieza, se golpea e incluso se lastima. Pero en el momento en que la luz se enciende, el camino queda claro. El conocimiento espiritual funciona exactamente así. Enciende una luz interior que revela nuevas posibilidades y acerca a la persona a su propósito divino. Y cuando esa luz empieza a surgir, ocurre algo curioso, ciertas señales espirituales comienzan a aparecer, casi como si el camino estuviera siendo revelado poco a poco, y el próximo versículo habla justamente de la importancia de algo que casi nadie protege como debería. Salmos 46:10,
estad quietos y conoced que yo soy Dios. En un mundo donde todo parece correr todo el tiempo, existe un versículo que suena casi como una invitación inesperada. Salmos 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. A primera vista, puede parecer solo un llamado a la calma, pero quien entra en un verdadero despertar espiritual comienza a percibir que esta enseñanza revela algo mucho más profundo. Muchas veces, las personas pasan la vida entera buscando respuestas en todos lados, menos en el silencio. La verdad es que el ruido constante del mundo suele distraer la mente y debilitar la conciencia espiritual. Cuando alguien vive solo reaccionando a problemas, preocupaciones y presiones diarias, la energía espiritual se dispersa. Por eso muchos maestros espirituales hablan de la importancia de los momentos de quietud. No tiene que ser algo complicado, pueden ser unos minutos por la mañana en silencio, una oración hecha con atención, o incluso una caminata tranquila en la que la persona permite que el alma desacelere y vuelva a conectarse con Dios. Curiosamente, muchas personas relatan que es justamente en esos momentos de silencio cuando comienzan a percibir cosas que antes pasaban desapercibidas. Surgen ideas, aparecen respuestas e incluso ciertas señales espirituales comienzan a tener sentido. Es como si el corazón finalmente tuviera espacio para escuchar aquello que siempre estuvo ahí. Y cuando alguien comienza a vivir de esa manera, surge una nueva responsabilidad espiritual, proteger algo que influye profundamente en el camino de la vida, algo que el próximo versículo revela de manera muy clara. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entre todos los consejos espirituales que aparecen en la Biblia, pocos son tan directos como este. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En otras palabras, aquello que sucede dentro del corazón termina influyendo en todo lo que está alrededor. Para quien comienza un despertar espiritual, este versículo revela algo poderoso, la calidad de la vida exterior muchas veces nace primero dentro del alma. Mucha gente piensa que el corazón mencionado aquí habla solo de emociones, pero los sabios espirituales explican que representa el centro de la conciencia espiritual, el lugar donde pensamientos, sentimientos e intenciones se encuentran. Cuando alguien guarda rencor, miedo o resentimiento durante mucho tiempo, esa energía termina afectando también la energía espiritual de la persona. Pero cuando el corazón se cultiva con fe, gratitud y confianza en Dios, algo diferente empieza a ocurrir, la forma de ver la vida cambia completamente. Un ejercicio simple que algunos mentores recomiendan es prestar atención a las emociones que alimentas todos los días. Pregúntate a ti mismo, ¿qué ocupa más espacio dentro de mí, el miedo o la esperanza? ¿La rabia o la paz? Muchas personas que empiezan a cuidar eso perciben algo curioso, comienzan a notar más señales espirituales a lo largo del camino, como si la vida estuviera respondiendo a la nueva energía que nace dentro de ellas. Y cuando alguien empieza a percibir esos cambios, inevitablemente surge una búsqueda aún mayor por algo que transforma completamente el destino de una persona, la verdad. Juan 8:32, la verdad os hará libres. Pocas frases en la Biblia son tan conocidas como esta, pero curiosamente también es una de las más mal comprendidas. En Juan 8:32 está escrito, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La mayoría de las personas imagina que esa libertad es algo externo, libertad financiera, social o incluso emocional. Pero cuando alguien comienza un verdadero despertar espiritual, percibe que Jesús estaba hablando de algo mucho más profundo, la liberación de la mente y del alma. Muchas veces, el ser humano vive preso a creencias que nunca cuestionó. Ideas heredadas de la familia, de la cultura o del miedo terminan moldeando la forma en que la persona ve la vida. Sin embargo, cuando la conciencia espiritual comienza a despertar, esas estructuras empiezan a ser analizadas con más claridad. La persona pasa a buscar entendimiento, lectura espiritual y momentos de reflexión con Dios, y poco a poco percibe que muchas limitaciones que parecían imposibles de superar eran solo cadenas invisibles creadas por la propia mente. Hay quienes dicen que el momento en que alguien encuentra una verdad espiritual profunda es como abrir una ventana en un cuarto que estuvo cerrado durante años. De repente entra luz, entra aire, y la energía espiritual cambia completamente.
Algunas personas empiezan a sentir más paz, otras comienzan a ver su propio propósito divino con más claridad. Y curiosamente, cuando esa libertad interior comienza a surgir, muchas personas también perciben que existe una batalla invisible ocurriendo alrededor, algo que el próximo versículo explica de forma sorprendente. Efesios 6:12, no luchamos contra carne y sangre. Existe un versículo que cambia completamente la forma en que una persona entiende los conflictos de la vida. En Efesios 6:12 está escrito, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra las fuerzas espirituales de maldad. A primera vista, este pasaje puede parecer difícil de comprender. Pero cuando alguien comienza un verdadero despertar espiritual, percibe que revela una dimensión invisible de la realidad, una batalla que muchas veces ocurre en el nivel de la conciencia espiritual. Muchas personas pasan la vida entera creyendo que todos los problemas vienen solo de circunstancias externas o de otras personas. Sin embargo, este versículo sugiere algo diferente, existe una dimensión espiritual influyendo en pensamientos, emociones e incluso decisiones. Eso no significa vivir con miedo, sino desarrollar discernimiento. Cuando alguien fortalece su conexión con Dios, la energía espiritual comienza a volverse más equilibrada, y el alma pasa a percibir mejor aquello que antes parecía confuso. Algunos mentores espirituales explican esto de forma simple: cuando una persona fortalece su fe, su mente y su corazón, es como si encendiera una luz en un ambiente oscuro. Y cuando aparece la luz, muchas influencias negativas simplemente pierden fuerza. Muchas personas relatan que, al fortalecer su espiritualidad, comienzan a percibir ciertas señales espirituales que indican protección y dirección en el camino del propósito divino. Y cuando esa percepción crece, surge una revelación todavía más profunda, algo que el próximo versículo revela de manera poderosa sobre quién eres realmente. 1 Corintios 3:16, vosotros sois templo de Dios. Existe un versículo que, cuando realmente se comprende, cambia completamente la forma en que una persona se ve a sí misma. En 1 Corintios 3:16 está escrito, ¿no sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Para muchos, eso puede parecer solo una expresión simbólica. Pero para quien pasa por un verdadero despertar espiritual, esa frase revela algo extraordinario: la presencia de Dios no está distante, puede habitar dentro de la propia persona. Cuando alguien empieza a entender eso, la conciencia espiritual cambia profundamente. La persona pasa a mirarse a sí misma con más respeto, más cuidado y más responsabilidad. Al fin y al cabo, si el propio cuerpo y el alma son un templo, entonces los pensamientos, las emociones y las actitudes también pasan a tener un peso espiritual mayor. Por eso muchos maestros espirituales hablan de cuidar la mente, el corazón e incluso el ambiente en el que se vive, pues todo eso influye directamente en la energía espiritual. Curiosamente, muchas personas relatan que cuando comienzan a vivir con esa conciencia, algo diferente sucede en el día a día. Empiezan a sentir una conexión más fuerte con la vida, perciben más señales espirituales y comienzan a ver pistas sobre su verdadero propósito divino. Es como si una nueva identidad estuviera siendo revelada poco a poco. Y cuando alguien empieza a reconocer quién realmente es, surge naturalmente una pregunta importante: ¿cómo acceder a todo aquello que Dios preparó para su vida? Y la respuesta aparece en el próximo versículo. Mateo 7:7, pedid y se os dará. Entre todas las enseñanzas espirituales presentes en la Biblia, este versículo lleva una promesa que muchas personas leen, pero pocas realmente comprenden. En Mateo 7:7, Jesús dice, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. A primera vista, puede parecer solo un incentivo a la oración. Sin embargo, para quien vive un verdadero despertar espiritual, esas palabras revelan algo mucho más profundo sobre la relación entre el ser humano y Dios. Muchas personas pasan la vida esperando que las cosas simplemente ocurran, pero este versículo muestra que existe un principio espiritual de movimiento. Pedir, buscar y llamar representan tres actitudes de la conciencia espiritual: intención, acción y perseverancia. Cuando la persona comienza a alinear su mente, su alma y su energía espiritual con aquello que realmente desea vivir, algo empieza a cambiar dentro de ella.
No se trata solo de pedir cosas materiales, sino de buscar dirección, sabiduría y claridad sobre el propio propósito divino. Hay quienes dicen que cuando alguien comienza a pedir con sinceridad y a buscar con el corazón abierto, el camino empieza a revelarse poco a poco. A veces surge una oportunidad inesperada, una idea nueva o incluso una respuesta que llega a través de una de las muchas señales espirituales que aparecen en lo cotidiano. Es como si puertas invisibles comenzaran a abrirse delante de quien decidió caminar con fe. Y cuando alguien entiende todas estas enseñanzas juntas, percibe que existe un patrón espiritual conectando todos estos versículos. Ahora detente por un momento y piensa con sinceridad, ¿cuántas veces ya leíste o escuchaste estos versículos sin percibir lo que realmente estaba siendo revelado allí? La verdad es que muchas personas pasan años leyendo palabras espirituales poderosas, pero solo algunas permiten que esas palabras transformen su conciencia espiritual. Y tal vez no sea coincidencia que hayas llegado hasta este video hoy. Si estos versículos despertaron algo dentro de ti, no dejes que este momento pase como si fuera solo un video más que viste. Reflexiona sobre cada enseñanza. Observa tu vida, tus pensamientos, tu energía espiritual, y pregúntate a ti mismo, ¿será que Dios está intentando mostrarme algo que aún no he percibido? Muchas veces, los mayores cambios comienzan cuando alguien decide escuchar con atención aquello que su propia alma ya está intentando revelar. Tal vez comiences a percibir pequeñas señales espirituales en los próximos días. Situaciones que antes parecían comunes pueden adquirir un nuevo significado. Pueden surgir ideas nuevas, pueden comenzar a abrirse caminos y, poco a poco, tal vez empieces a entender mejor cuál es tu propósito divino. Pero eso solo ocurre cuando la persona decide no solo escuchar, sino también aplicar aquello que aprendió. Y ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estos versículos habló más fuerte a tu corazón? ¿En qué momento de tu vida sientes que estás viviendo un despertar espiritual? Escríbelo aquí en los comentarios. De verdad quiero leer tu experiencia. Y si este video trajo luz a tu mente y a tu alma, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí exploramos enseñanzas profundas que ayudan a despertar la conciencia espiritual y a comprender mejor las señales que Dios puede estar poniendo en tu camino. Nos vemos en el próximo video.